Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada, una edición muy especial porque vamos a hacer el plato por antonomasia más grande de la cocina francesa, la cabeza de ternera rabigota, nada más y nada menos, en este programa que es uno de los mejores de la radiodifusión mundial. Y que si está viendo Jean-François Hollande, seguro que nos va a hacer la Legión de Honor del Copón dentro de unos meses. Porque esto me han dicho que se ve en el Elíseo, el programa este, que últimamente están dando cuenta que hablamos mucho de Francia y nos tienen bastante controlados. A ver si nos llevan a un cabaret de esos como tipo Cancán y andamos ahí comiendo marisco de Burela. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estoy muy orgulloso de que la editorial Debate, bueno, pues nos haya editado hace un tiempo ya este recetario que está en muchas de vuestras cocinas y eso además, bueno, pues es algo de lo que me enorgullezco un montón. Y además también haya editado El arte de la cocina francesa de Julia Child, nada más y nada menos. Creo que esto es la cosa más emocionante que me ha pasado este último año. Poder prologar esta obra de Julia Child en castellano, bueno, pues junto a Martín Berasategui. Una auténtica grande Julia Child. Hoy vamos a hacer, bueno, pues uno de los mejores platos de la cocina francesa. Yo creo que si a un francés le preguntas, bueno, pues qué puede comer o qué debería de comer en ese juicio final, que seguro que no existe porque nunca hay juicio final, seguro que diría cabeza de ternera rabigota. La vamos a acompañar además con una salsa gribiche, que es otra de las salsas clásicas de la cocina francesa. Una grande Julia Child. Fijaros la dedicatoria de su arte de la cocina francesa. Dice, para la bella Francia, qué grande, cuyos campesinos, pescadores, amas de casa y príncipes, sin olvidar a sus chefs, han creado de generación en generación, con ingenio y amorosa concentración, una de las grandes artes del mundo. Julia Child, qué grande, qué campeona. Ahí le estáis viendo en una foto bien guapa y una auténtica señora que civilizó y enseñó a cocinar a muchísimas mujeres y a muchísimos hombres en Estados Unidos hace muchos años. Murió hacia el año 2000, 2004, si no recuerdo mal, pero dejó una gran impronta hasta en nosotros, en la vieja Europa. Grande Julia, cabeza de ternera rabigota. Viva Francia, viva la marsellesa y viva la tanga de las francesas. Y el queso camembert y copón. Y canalillo de las de Poitiers. Robin Food. Cabeza de ternera rabigota, auténtico espectáculo. Nagore, que es una de las productoras del programa, me dice, por favor, no hagas casquería, no saques cabezas, no saques vísceras, que la gente apaga la tele y se va. Ni pa' Dios, no os levantéis de los sofás, por favor, hacerlo por mí, por mis hijos y por mi familia. Todos quietos. Tenéis por lo menos que ver, bueno, pues este espectáculo de la ejecución de la cabeza de ternera rabigota, uno de los grandes platos de la cocina mundial, uno de los grandes platos de la cocina francesa, de la cocina de terruño. Jacques Chirac, el expresidente, también antiguo alcalde de París, bueno, pues él presumía de que su plato favorito era este, igual que Mitterrand. Luego vino Sarkozy, que era una sustancia del copón, que decía que no bebía alcohol y le gustaba la fondue de queso. O sea, por eso yo creo que al final, bueno, pues todas esas declaraciones yo creo que le costaron el puesto, además de políticas horrorosas. En fin, aquí estamos. Gran plato, plato de ternera impresionante, cabezas de, bueno, pues de unos bichos que me ha traído José Arrobarrena, que le estáis viendo ahí en la fotografía. Hay que estar, bueno, pues en contacto con carniceros felices. Y es verdad, bueno, pues que él me dice que estas son unas, bueno, pues terneras de leche de las que en alguna ocasión hemos hablado en este programa, porque incluso hizo aquí un despiece, os hemos hablado, bueno, pues que es un producto muy característico de la, bueno, pues de Francia, esas, bueno, pues esas terneras criadas, bueno, pues con la leche materna, son bichos de 120 kilos aproximadamente, que no salen nunca del establo, que comen huevos, bueno, pues amamantan, bueno, pues la leche de sus madres y al final, bueno, pues ofrecen una carne muy, muy delicada y muy sabrosa. Esto se puede hacer también con otro tipo de terneras más crecidas y la historia es, lógicamente, no os vais a poner a deshuesar cabezas en casa, porque esto no lo hace ni Aníbal Lecter. Lo que tenéis que tener es confianza con un buen carnicero, con un buen charcutero y conseguir que os deshuesen la cabeza. Esto que parece como una cosa como de Al Pacino, como del Padrino, que le ponían ahí la cabeza de caballo encima de la cama, no es más que, bueno, pues el esqueleto interior de ese cráneo de ternera con su seso dentro. Nos encanta el seso en este programa. Y esto, bueno, pues al final es la lengua y la caleta de la cabeza de la ternera. Esto está sucio y aquí lo que hemos hecho es limpiar. ¿Sabéis que las lenguas de ternera normalmente se suelen cocinar y se suelen pelar una vez cocinadas, que se pelan bastante fácil? Le tenéis que decir a vuestro carnicero que os pele la lengua en crudo, como me ha hecho, bueno, pues José. Se puede pelar muy fácilmente con el cuchillo.
Y en este caso lo que tenemos es la lengua de la ternera con las dos carrilleras interiores, que son estas carrilleras que están aquí pequeñas, y luego tenemos, bueno, pues la caleta de la cabeza, fijaros, aquí está el morro, aquí están las orejas, una ya le hemos quitado y esta otra le vamos a quitar ahora, porque a mí me suele gustar, bueno, pues cocinar la cabeza rabigota, la cabeza de ternera, bueno, pues eliminándole las orejas. Y de esta forma, bueno, esto le decís al carnicero que os lo limpie, lo que hace falta es quitarle, bueno, pues todos esos rastros que tiene de grasa y de pellejos y de, bueno, de cartílagos y todas estas historias. Esto lo tiene que hacer el carnicero, ¿eh? Y es verdad que en muchísimas carnicerías y hay muchísimos traiteurs y todas esas historias, como dicen en Francia, bueno, pues que elaboran las cabezas de ternera ya listas, cocidas para llevar a casa. Pero yo creo que es verdad que uno no va al mercado y se vuelve con una cabeza de ternera y la hace, porque es una preparación bastante tediosa, pero es importante que no os mováis los sofás y que atendáis, porque esto es un monumento a la suculencia, bueno, yo creo que mundial. Fijaros, yo la voy a cocinar cruda, sin meter en salmuera. José me explica que lo más interesante es hacer una salmuera de litro de agua. Por cada litro de agua añadís 700 gramos de sal. Litro de agua, 700 gramos de sal. En un balde o en un cacharro de esos que tengamos en casa generoso, hacer esa salmuera, 700 de sal por litro de agua, y conviene tener estas carnes, como están aquí crudas, metidas en esa salmuera entre 24 y 48 horas. Si queréis, bueno, pues evitaros esos 2 días de, bueno, pues de maceración de las carnes en esa salmuera, tranquilamente también, bueno, lo podéis hacer, como veis, crudo, como está. Yo lo voy a hacer como él me lo ha explicado, pero es verdad que también, sin tanto lío de bridar y todas estas historias, lo que podéis hacer es tener un caldero con agua en el que vamos a cocer una serie de verduras para hacer un caldo sustancioso y tranquilamente podríais cocer esta caleta, bueno, pues abierta y deshuesada y esta lengua sin atar dentro del agua en ebullición. Tener en cuenta que tardaría unas 3 o 4 horas en hervir. Luego lo que haríamos sería escurrir esta caleta ya cocida con la lengua y lo que haríamos sería armarla, sería bridarla. Pero yo creo que es mucho más fácil, bueno, pues hacer las cosas como me ha dicho José. Y al final él lo hace de esta manera. Fijaros, aquí está la nuca de la cabeza de ternera, esto es el morro, y es importante orientar la punta de la lengua de la ternera hacia la nuca y la parte más ancha de las carrilleras pequeñas y de la zona gruesa de la lengua, bueno, hacia lo que es el morro de la ternera. Nos gusta el morro también, ¿eh? Me estoy acordando ahora de los morros en salsa que hemos hecho muchas veces en el programa. Y al final no se trata más que de armar, bueno, pues esta cabeza de esta manera. Y es verdad que esto, bueno, pues es un artilugio que también me ha conseguido José, que es plástico de cocción para charcuteros. Pero esto en casa lo que tenéis que hacer es hacerlo en un trapo. No vale hacerlo para nada con papel film, ¿eh? Porque el papel film al final revienta. Y es importante que la cocción sea, si tenéis la suerte de tener, bueno, pues un charcutero o carnicero como José, que tiene este tipo de materiales, bueno, pues con este tipo de plásticos. Y si no, con un trapo viejo de cocina. Nunca papel film, ¿eh? Entonces lo que hacemos es, bueno, pues esta historia bien apretada, y lo que vamos a hacer es una especie como de rollo. Una especie como de rollo, una especie como de chorizo, como de turuto. Vamos a atar los extremos. Yo lo estoy haciendo, como os he dicho, en crudo, ¿eh? Sin marinar. Pero tener en cuenta que esto tranquilamente lo podríamos haber marinado, ¿eh? En esa salmuera, 700 gramos de sal por litro de agua. Atamos el extremo. Y estoy contento, muy contento. No me cambiéis de canal, que estoy haciendo una cabeza de ternera, que se entere todo Cristo. Digo que estoy contento de tener estos ingredientes en la mesa, de tener el libro de Julia Child, de hablar de carniceros bravos y luego, sobre todo, de mostraros este tipo de recetas, que es verdad que son recetas que habitualmente no ponemos pues, en práctica porque son complicadas de hacer, pero que a mí me gustan en este programa, bueno, pues mostrároslas, porque yo creo que también es uno de las... Bueno, pues de las claves de Robin Food, ¿no? Que es que los lunes le dedicamos el programa a las recetas de dieta, no tenemos ningún inconveniente en hacer, bueno, pues platos mucho más sencillos, en hacer bocadillos, en hacer platos que se resuelven en un titá, pero sabéis que llevamos ya muchas temporadas, bueno, pues ofreciéndoos muchas formulaciones de la cocina francesa o de la cocina española o vasca o catalana, me da igual. Y al final esos clásicos, aunque en algunos casos pues no los pongamos nunca en práctica, yo creo que el valor y la riqueza de esta historia... Bueno, pues es que las veáis y que gocéis con ellos de alguna forma también, ¿no? Bueno, los dos extremos bien atados. Y luego también tengo encima de la mesa otros ingredientes que en un segundo, bueno, pues os mostraré y con los que haré dos salsas también muy clásicas de la cocina para acompañar a este tipo de platos. Una salsa rabigota, bueno, y una salsa gribiche, que también son dos súper clásicos. Vamos a colocar otro pliego de estos para volver a hacer otro chorizo.
Esto conviene apretarlo bien, ¿eh? Lo podéis hacer si queréis también con una toalla o alguna historia de estas. Y conviene regular esto bien, hacer un buen chorizo. Apretar bien los extremos. Y como os digo, siempre utilizando este tipo de papeles especiales de charcutero, o como os he dicho, los trapos, nunca papel de film, porque el papel de film al final lo que hace es estallar, revienta, y lo que hace falta es que el caldo, bueno, pues pase a través del trapo o de estos papeles especiales para que nuestra cabeza se cueza extraordinariamente bien. Bien rulado. Y con una liz o una historia de estas, como tengo ahí que me ha dejado José, lo que vamos a hacer es empezar a atar la cabeza. Esto ya el que haya probado cuando era crío pretecnología y todos estos rollos, bueno, pues lo hará muchísimo más cómodamente que yo. Pero hace falta tener un poquito de maña, tener paciencia y bridar esta cabeza como mejor podamos. Voy a hacer 2 o 3 nudos y para no haceros esperar, pues lo que haremos será un cámara rápida. No os mováis, de los sofás, Cabeza de ternera rabigota. Una tercera para que veáis. Bien firme, Esta cabeza pesa deshuesada aproximadamente unos 2 kilos 800, no llega a los 3 kilos deshuesada, Una vez que esté cocida, mermará como unos 400 gramos. Yo creo que 2 kilos 200, 2 kilos 400 de carne cocida sacaremos de esta historia. Y tener en cuenta que esto lo vamos a comer sin más, cocido con estas salsas, pero esto es una base cocido para hacer infinidad de historias, ensaladas, para meter en bocadillos. Luego veréis, porque son medallones que se cortan muy fácilmente, que se pueden rebozar, que se pueden meter en salsa de tomate, en salsa vizcaína. Se puede hacer infinidad de historias, se pueden hacer incluso plancheados en una sartén antiadherente, vuelta y vuelta, que se tuesten bien, porque al final tener en cuenta que aquí dentro hay lengua, tener en cuenta que aquí hay carrilleras de las exteriores de las gordas, hay morro, hay carrilleras interiores, hay mucha gelatina y mucho sabor. Y esto es un concentrado de felicidad. Venga, vamos a hacer ese cámara rápida para no haceros esperar. ¿Veis? Una vez que ya tenemos más o menos, bueno, pues toda la cabeza bien atada. Es verdad que estos plásticos, bueno, pues esto no se encuentra en el mercado, pero no os olvidéis que con trapo lo resolvéis igual de bien, Bueno, la cabeza bien firme, bien atada. Lo que tenemos es, bueno, pues una gran marmita con agua. Lo que vamos a hacer es meter, bueno, pues la cabeza en el interior. Ahí, guapa. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues darle un poquito de vidilla a esta historia, Vamos a añadir vino blanco. Esto es una cocción larga, La cabeza de ternera es bastante dura y por lo menos 3 horas y media, 4 horas de fuego le va a hacer falta. Zanahoria, un atadillo de hierbas aromáticas, laurel, aquí hay perejil, hay tomillo, hay apio, hay blanco de puerro, en fin, refuerzo con un poquito de apio. Vamos a añadir unas cebolletas o unas cebollas, una hoja de laurel, cabeza de ajos bien lavada. Vamos a añadir un buen golpe de pimienta negra. Vamos a añadir, bueno, pues 2 o 3 clavos o 4. Y esto, como os digo, a fuego muy suave. Vamos a dejar que esto arranque la ebullición. Vamos a sazonar. No generosamente, vamos a añadir un poco de sal. Y lo que vamos a hacer es cubrir esto, que tiene una foto bien guapa, por cierto. Fijaros esto. Al final es, bueno, pues el típico espectáculo de las cocinas en las que se cuecen caldos y en las que se hacen preparaciones ancestrales. Cuando entra en una cocina y ve de repente una cazuela con culos de pollo asomando o una cabeza de ternera bridada con un montón de verdura encima, bueno, para mí estos son paisajes y son fotografías bien chulas, Y como os digo, esto lo que hacemos es tenerlo más o menos durante unas 3 horas y media, 4 horas a fuego suave. Ebullición lenta, no agresiva, poco a poco,
hasta que, pues pasadas esas 3 horas y media, 4 horas, bueno, pues las carnes se enternezcan. Lo que haremos será, cuando pase ese tiempo, que se puede comprobar tranquilamente clavando la puntilla de un cuchillo y viendo que sale con, bueno, pues con mucha facilidad, o escurriendo un poco la carne, tocando, uno se da cuenta que la carne ya está cocinada. 3 horas y media, 4 horas, lo que haremos será apagar el fuego, abandonar esto en una esquina y dejar que enfríe metida en su propio caldo. Esto aguanta un montón de tiempo en la nevera y lo que os digo, tenemos un caldo súper sustancioso que lo podemos desgrasar y lo podemos utilizar para cocinar y luego sobre todo tendremos, bueno, pues una cabeza cocida, deshuesada, muy sabrosa que podremos, bueno, pues no comernos de una tacada porque fijaros que aquí hay cabeza para un montón de gente, pero que sin ningún problema, como os digo, podemos racionar, bueno, pues en rebanadas gruesas, lo que veréis luego que salen rebanadas bastante gruesas, que podremos porcionar y meter en el congelador, o que podremos hacer con ella infinidad de historias. Esto lo acompañaremos luego con 2 salsas, pero como os he dicho, se pueden hacer muchísimas historias, hecho a la plancha, rebozado y metido en cualquier salsa que os apetezca, incluso hasta en una salsa verde, la salsa verde de la merluza, bueno, pues esa salsa de ajo con perejil, con un poquito de harina, con un poquito de este caldo de pescado, bueno, pues una rebanada de esa cabeza metida en esa salsa, bueno, pues luego añadiendo unas yemas líquidas por encima y un poquito de vinagre o una historia de estas, es una salsa sabrosísima, tomate, vizcaínas, en fin, lo que queráis. En un segundo seguimos. Paciencia, que es la madre de la ciencia, y seguimos en Robin Food, Atracón a mano armada. Un traguito, importante. Me dice mi hermano, bebe, no le oís, pero mi hermano que es súper tirano, me dice, bebe echando leches que debes de tener una sed del copón. Y efectivamente tengo sed. Y además, esta reserva yo creo que es uno de los mejores maridajes para esta cabeza de ternera, ¿eh? Porque una cabeza de ternera sin vino, pues no es ni cabeza ni vino. Viva Rusia. Hasta la victoria venceremos. Qué mandones, mi hermano, bebe y tal. Robin Food. Julita Child, allá donde estés, estamos encantados, bueno, pues sobre todo de poder leerte ahora en castellano y sobre todo encantados de recibir todo ese legado, bueno, pues que tú recibiste cuando eras joven, vivías en Estados Unidos y acompañaste a tu marido a Europa, porque al final, bueno, pues el marido de Julia Child, que era un auténtico grande, bueno, pues era funcionario del ejército norteamericano y, bueno, pues tuvo la suerte de vivir de joven en París y luego ya casado con Julia Child, bueno, pues de volver de nuevo a París y allí le entró a Julia Child ese veneno de la gran cocina francesa y de la gran cocina civilizada. Y después, bueno, pues una vez llegó a su tierra, bueno, pues estuvo durante mucho tiempo dándole forma, bueno, pues a esa obra, una mujer muy rigurosa, con unos métodos alsacianos de trabajo muy cuadriculados. Estuvo durante mucho tiempo poniendo en claro todas esas enseñanzas, bueno, pues de la escuela Cordon Bleu, su profesor Max Bugnard, que era un antiguo cocinero que había trabajado con Escoffier, bueno, pues al final la leccionó, bueno, pues en esa disciplina y ella durante mucho tiempo, bueno, pues estuvo poniendo en práctica, poniendo en marcha ese recetario que, bueno, pues al final le costó mucho trabajo que un editor avispado, bueno, pues echara el ojo a este libro, a esta, bueno, pues esta auténtica joya para editarlo, que parece mentira, porque en aquella época parece ser que los libros que funcionaban eran los libros, bueno, pues de cocina mucho más económica, una cocina mucho más rápida. La ama de casa, bueno, pues en aquella época empezaba a descubrir los electrodomésticos, la electricidad, bueno, pues el gas, todas estas historias. Y los recetarios que funcionaban en aquella Norteamérica eran, bueno, pues cocina mucho más simple, cocina mucho más sencilla y cocina mucho más, bueno, pues de batiburrillo. Y al final, bueno, pues Julia Child consiguió editar este libro y eso, bueno, pues al final le dio la fama que todo el mundo conoce. Saltó a la televisión, estuvo durante muchos años haciendo un programa de televisión y la verdad que es un personaje al que merece la pena acercarse. La cabeza de ternera, bueno, pues nos ofrece... He guardado mucho caldo, porque daros cuenta que había mucha cantidad de caldo, pero nos ofrece un caldo que ya desgrasado, bueno, pues con este sabor y sobre todo con esta densidad. Esto, si lo enfriáis, no hace falta ni meterlo en la nevera, lo dejáis en una esquina y dejáis que enfríe encima de la encimera y se convierte en pura gelatina. Es un caldo muy sabroso. Y el resultado de la cocción, bueno, pues de esa cabeza, pues es esta cabeza que está aquí atada y que está ya fría. Esto, como os digo, conviene mantenerlo dentro del caldo y mantenerlo frío en la nevera si la vais a consumir. Si no, separáis el caldo, separáis, bueno, pues la cabeza y esto, como os digo, yo en un segundo ahora lo cortaré y veréis, bueno, pues el corte de ese medallón grueso. Pero esto lo podéis cortar en raciones, lo podéis, como os digo, comer sin más hervido con unas patatas y acompañado con estas salsas, lo podéis rebozar o podéis hacer lo que queráis. Y las dos grandes recetas, las dos grandes salsas, bueno, pues son la rabigota y la salsa greviche. Entonces, para hacer estas dos salsas, por un lado me hace falta, las voy a hacer en mortero. Esto se puede hacer en batidora o en un bol o lo que queráis. Pero bueno, ya que tenemos unos morteros maravillosos, lo que voy a hacer en este bol, en este mortero, es añadir una buena cantidad de mostaza de Dijon. Voy a añadir un chorrete generoso de vinagre. Voy a añadir
pimienta, un poco de sal y aquí con el pilón lo que vamos a hacer, bueno, pues es emulsionar de alguna manera esta mostaza. Vais a verlo. Una salsa muy sencilla, ¿eh? Como os digo, yo me lío la manta a la cabeza porque luego voy a presentar las salsas en el mortero directamente en la mesa, pero sin ningún problema. Bueno, pues podéis hacer esto en un bol o alguna historia de estas. Voy a meter ahí la cupela para sujetar bien la historia. Y como si estuviéramos montando una mahonesa, lo que hacemos es añadir aceite de oliva virgen. Bueno, además de esta emulsión, que habéis visto que se resuelve en un abrir y cerrar de ojos, tengo aquí unas hierbas que voy a añadir a esta salsa. La salsa rabigota. Esta es la famosa salsa rabigota. Tengo perifollo, que también puede ser sin ningún problema cebollino. Perdón, perejil. Tengo cebollino y tengo unas ramas de perejil. Y lo que vamos a hacer es darle a esta historia zapatilla. Tampoco hace falta que lo piquemos en plan exagerado, ¿eh? Pero bueno, le vamos a dar un picado sin ser demasiado obsesos. Lo podéis hacer si queréis también a tijera, ¿eh? Esto, si vais a consumir la salsa en el momento, bueno, pues es verdad que conviene añadir las hierbas sin más si la vais a consumir en un titá. Y si no, conviene tener la emulsión hecha, tener las hierbas picadas en un tarro aparte y cuando vais a comer la salsa, si sois un poco quisquillosos, lo que hacéis es mezclar en ese último momento las hierbas a la salsa, porque al final, bueno, pues ahí hay vinagre y las hierbas tienden a oxidarse. Entonces lo que vamos a hacer es añadir aquí todas estas hierbas picadas. Y en ese fondo vamos a añadir también la chalota picada. Podéis utilizar cebolletas si queréis. Y además alcaparras. Alcaparras picadas, ¿eh? Con esta salsa podéis hacer diabluras, ¿eh? Porque es verdad que esto, bueno, pues con esta cabeza cocida está sabrosísimo, con unas patas de cerdo cocidas o con unos morros o un tinglado de estos. Pero esto para, por ejemplo, pinchos o bocadillos, también es una salsa realmente resultona y deliciosa. Fijaros que se hace una especie de pastita. Y esto es un condimento fabuloso para esta cabeza y sobre todo para esas patatas hervidas que van a acompañar la preparación. Una de ellas es esta. La otra, también muy fácil de resolver. Lo que vamos a hacer es añadir las yemas cocidas de un huevo en el fondo del mortero, porque la emulsión de esta otra salsa, de la salsa gribiche, bueno, pues se hace a partir de yema de huevo, pero en vez de cruda, como, bueno, pues como se hace una mahonesa, lo vamos a hacer a partir de yema cocida. Además, vamos a añadir ahí en el fondo un buen chorrete de vinagre. Vamos a añadir un buen chorrete, un golpe de sal, un buen golpe de pimienta. Y se trata de hacer lo propio, pero en este caso con yema cocida. Machacamos esta historia, hacemos una pastita deliciosa. Esto también sin ningún problema en un bol con las púas de un tenedor, lo podéis resolver sin ningún problema, ¿eh? Y lo que vamos haciendo aquí en el fondo, pues es hacer lo mismo que hemos hecho con la otra salsa, ir añadiendo el aceite de oliva en emulsión. Esto también es una salsa muy rica para hacer pinchos, para meter en bocadillo, para comer con carne cocida, queda muy, muy sabrosa. Y esto si buceáis en los libros de Julia Child, o en los libros de Pelaprat, o en los libros de Raymond Olivier, o en los libros de Escoffier, o toda esta gente, bueno, pues encontraréis en el apartado de salsas frías, pues estas formulaciones que afortunadamente, bueno, pues nos pertenecen a todos. Y que se pueden reproducir muy, muy fácilmente, como estáis comprobando. En este caso, bueno, lo que vamos a hacer es añadir, además de un poco de perejil
y de perifollo, igual que en la otra salsa, bueno, pues vamos a meter aquí también un poco de estragón, que es una de las bases, bueno, pues de esta salsa gravy. Hacemos un picado. Y lo mismo que la otra salsa, si la vais a comer en el momento, bueno, pues vale la pena que mezcléis ya las hierbas a la salsa. Si no la vais a comer en el momento, conviene que mantengáis por un lado la emulsión de yema con el aceite en buena cantidad si sois un montón de invitados y que tengáis en un tupper, bueno, pues las hierbas picadas para añadirlas, bueno, pues en el último momento. La clara de huevo, exactamente igual. Vamos a hacerle un picado así alegre. Y si no, también con una picadora de estas de 1, 2, 3 responda otra vez, resolvemos la papeleta, ¿eh? Metéis en un cacharro de esos con enchufe, le dais zapatilla y tenéis el huevo picado, bueno, pues en un abrir y cerrar de ojos. Me estoy acordando también ahora, pues de Simone Ortega, que también falleció. Alguien me ha chivado que sus hijas, bueno, pues ven el programa y la verdad que me hace mucha ilusión que las hijas de Simone Ortega, bueno, pues vean el programa y les mando un saludo y sobre todo ese reconocimiento pues a nuestra Julia Child, ¿no? Porque al final Simone Ortega, bueno, pues enseñó a cocinar a muchísimas amas de casa y a muchísima gente que andaba despistada. Luego otros precursores como Carlos Arguiñano, que también desde la tele hemos hablado mucho de él, bueno, pues ha hecho una labor pues merecedora de premio Nobel, yo creo, ¿no? Y aquí estamos, reproduciendo estos gestos y reproduciendo estas recetas que nos ponen tan cachondos. Vamos a coger lo mismo, vamos a coger una lengua. Vamos a quitar el martillo del mortero. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir pues nuestra mezcla deliciosa de huevo picado. Además, tengo las alcaparras picadas y en este caso también le voy a añadir un poco de pepinillo picado. Vais a verlo. Alcaparras y pepinillos. Estas dos salsas recién hechas están sabrosísimas, como os he dicho. Si las refrigeráis, pues muchísimo mejor. Vamos a cimentar de nuevo esta historia. Vamos a dar unas vueltas. Y fijaros, otra pasta súper deliciosa. Si veis que queda un poquito seca, que no es el caso, podéis añadir un poquito de aceite de oliva. Y por último, lo que vamos a hacer es poner a calentar nuestra cabeza de ternera. Joder, está del copón. Fijaros. ¿Qué os parece el tema? Fijaros, la lengua, la carrillera, aquí en los costaditos la carrillera, toda esa gelatina de la cabeza y todo el sabor de una preparación, pues que es un lío hacer, ¿no? Pero que yo creo que ha valido la pena que hayáis prestado atención, porque este tipo de recetas, como os he dicho antes, nos pertenecen absolutamente a todo el mundo. Esto, cortado muy fino con una cortadora de jamón o cortado a cuchillo, como os digo, es una especie de fiambre que podemos alinear con este tipo de vinagretas, con pimientos, el piquillo, por ejemplo, cortados en tiras, este tipo de historias. Se puede comer frío, se puede comer caliente. Lo que hacemos es añadir un buen golpe de este caldo en el fondo de un sauté. Y tantas raciones como invitados seáis, lo que hay que hacer es sumergir la cabeza dentro. No tiene que hervir, ¿eh? Se tiene que infiltrar el calor, se tiene que volver a recalentar, tiene que volver a coger esa textura un poco gelatinosa. En cuanto eso pase, dentro de 3 o 4 minutos la escurriremos y la acompañaremos con unas patatas cocidas que tengo aquí, en un bol. Estáis en Robin Food, Atracón a mano armada. Estoy encantado de ofreceros este tipo de formulaciones que me ponen tan cachondo.
Bueno, pues esta es la cabeza de ternera en ese caldo de cocción con las patatas recién hervidas. Esto es un auténtico magma supremo. Que no hierva, ¿eh? Una vez que está cocida, fijaros qué pura gelatina. Lo que hacemos es, bien atemperada, habéis visto, joder, que me estoy poniendo súper cachondo. Qué nervios, joder, habéis visto, que no hierva nunca en la cocción, ya ha hervido suficiente y lo único que necesitamos es que se le infiltre el calor, perdón. A mí me suele gustar añadir un poco de caldo. Habéis visto qué pura gelatina el caldo, ¿eh? Y lo que hacemos es, bueno, pues colocar un par de patatas encima. Jacques Chirac no era tonto ni nada, ¿eh? Y Mitterrand y toda esta gente. La verdad que Sarkozy, qué poca personalidad, joder. No le gustaba el alcohol y le gustaba la fondue de queso. Un auténtico trastornado. Y poco más. Esto es una cabeza de ternera rabigota. Tête de veau ravigot. Auténtico cracks. Si habéis aguantado la emisión y no os habéis sido, bueno, pues escandalizados cuando os enseñé la cabeza, sois unos auténticos campeones y merecedores, bueno, pues de este club que pertenece a todo el mundo, el club de la mejor cocina del mundo mundial, el de Robin Food. Uno se acerca estas dos salsas a la mesa y lo que tiene que hacer es bucear ahí como un auténtico caimán. Se echa la rabigota, se echa la gravís sobre las patatas y se come eso, lo mejor con una cuchara y con un buen trago de vino. Importante que no falte el vino nunca en este tipo de preparaciones y en este tipo de recetas y que nunca en este programa falten tampoco este tipo de formulaciones eternas en el fuego, pero también eternas en el tiempo porque nunca mueren. ¡Viva el vino! Y viva las tías que se ponen tanga brasileña y se la cambian todos los días. Agur. Baja, Yoncho.